Tenemos como invitado esta mañana a Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, que nos acompaña, entiendo, desde la capital o no sé desde qué ciudad del Es mundo, un trotamundo, puede estar en de qué cualquier parte. ciudad del mundo para revisar estas denuncias de corrupción de la Liga Azul y qué pasa alrededor del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Buen día, Mauricio, ¿cómo estás? Mónica, Gustavo, buen día. Un saludo desde Quito para ustedes y Muy para la bien. audiencia. Una ciudad que amanece como con ganas de que el sol se aparezca un poquito, pero que después del frío y de la lluvia de los últimos días no termina de convencer. Está muy frío en estos días, ¿no? Totalmente, pero además del tema de las lluvias, por ejemplo, ayer fue durísimo por la zona centro-norte. El diluvio de ayer en la tarde hizo que, por ejemplo, varias alcantarillas de las principales avenidas revienten, ¿no? Y las tapas salgan volando y el agua esté desbordada. Entonces ya se imaginarán que eso, por experiencia de otras ciudades, incluyendo Guayaquil, toma bastante tiempo en regularizarse. Así es que esperemos que no tengamos hoy otra tormenta que haga que se siga inundando la ciudad en algunas zonas. Particularmente, Mauricio, que estaba comentando con Mónica al inicio del programa, y porque nos está pasando en Guayaquil, porque es una ciudad grande, al igual que la de que Quito, es que hay anuncios asertivos, correctos del INAMI para ciertas zonas y no llueven otras. Porque Mónica decía, no, pero por mi casa no llovió. Le digo, pero cayó un aguacero que Sí. hasta la luz se fue en el centro y sur de la ciudad, pero hay otras partes de la ciudad que ni siquiera se vieron afectadas. Eso les ocurre también a ustedes, ¿no? Totalmente, Gustavo, y eso es gracioso que empecemos una entrevista política Con hablando tu... del clima y del clima no político necesariamente, pero acá Pero es que ocurren así es. fenómenos tan graciosos como que del semáforo en adelante nos llueve y del semáforo para atrás está diluviando, o sea, Vamos a son hacer una cosas analogía de locos. entonces. Hay lugares donde llueve corrupción y hay otros en donde parece que escampó. con truenos y relámpagos. Sí, no, bueno, esperemos que en algún lugar efectivamente escampe ¿Ya? la corrupción, porque lamentablemente la normalización de este fenómeno en, yo diría, todas las instituciones, sin excepción, trae consecuencias en el sentido de que, y ustedes podrán revisar su agenda, no hay semana en la que no se trate el tema. Y no en la misma institución, en una diferente, y no con los mismos actores, actores distintos. Así de mal estamos, y no solo Ecuador, me atrevo a decir, sino muchos otros países de América Latina y del mundo que han visto desde principalmente la política, no el servir a los demás, sino el servirse a sí mismo. Mauricio, hay algo que quizás la gente que no conoce mucho de tecnología, me incluyo yo, a veces decimos, ¿será verdad? Y todo el mundo empieza con el será verdad. ¿Podrá ser posible? Cuando alguien hace una explotación forense, porque así se llama, de un dispositivo móvil, debe tener el acceso a la tecnología, encontrar esos ocultos y, por supuesto, demostrar que cada uno de esos seudónimos o números telefónicos que están en estos dispositivos pertenecen a tal o cual involucrado. Así fue Metástasis, así ha sido Purga y así se ha demostrado, ¿no? Que efectivamente tales o cuales personas estaban conectadas con otro tipo de evidencia. De lo que se ha podido ver en la fiscalía, hay algo evidente, que hay personas con seudónimos porque cuando se ve el texto de lo que están hablando, se identifican como sus verdaderos nombres. ¿Cuánto Sin de esto, duda. en tu observación de lo que has leído, es veraz o que tiene asidero para una demanda penal y una implicación seria de estos miembros de la famosa Liga Azul? Mira, ya ha avanzado el tema, estamos hablando de hasta formulación de cargos, ya hemos visto todo el escándalo de iniciar ya procesos ante la justicia de varios miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Ojo, no solo los de la Liga Azul, está involucrada una consejera actual en funciones, porque todo gira en torno a lo que sucedió, recordarán ustedes, con la doble posesión, llamémoslo así en su momento, del superintendente de bancos. El señor Romero Bonbúfalt estaba listo para ser posesionado, una movida del Consejo trataba de regresar al señor González, entonces se armó ahí todo un asunto en el que Romero Bonbúfalt, legítimamente ganador del último proceso, presentó una denuncia ante la Fiscalía y las consecuencias son las que estamos viendo. Mira, yo creo que acá hay que decir que todo mensaje es importante.
no porque necesariamente implica un acto de corrupción, y ojo, no me refiero únicamente a la corrupción en el sentido económico, sino también en ese concepto que manejamos en Transparencia Internacional de que la corrupción es el abuso de poder para beneficio propio, y otros que son inofensivos. A mí lo que me preocupa es que en el contexto electoral actual, Gustavo, algunos medios de comunicación se hagan eco de chats realmente ridículos, en lugar de poner las luces y los focos en lo que eventualmente podría importar y podría dar lugar a preocupación a un país entero. Veía el otro día en un canal nacional que ponían como el gran problema o la gran preocupación un chat en el que la consejera Saltos le dice a Rafael Correa, nos están allanando. O sea, todos vimos que se allanó el Consejo de Participaciones. Ya dice, pero es que nos dijeron que iban a ser las casas, nunca nos imaginamos que iba a ser el Consejo. Sí, eso también transmitieron los medios de comunicación, pero tú tienes en cambio otros chats en los que Pero definitivamente es serio saber que se ha filtrado la información también. claro, claro, pero ahí Ya. el delito no radica en Y ellos, la pues, conexión Gustavo. política con un líder que supuestamente no los desconoce. Que no, que Y, ellos son afines, no son partidarios de Revolución Ciudadana. Ahí hay algo, por lo menos. pero mira, tú tienes otros contenidos que deberían preocuparnos más que el simple juego Correcto, político, también. ¿no? Por ejemplo, el reparto de los cargos. Y uno podría decir, como incluso lo digo yo, el reparto de los cargos se ha convertido en algo tan frecuente y habitual en la política que uno podría decir, pero es más de lo mismo. Pero ahí se comete el error de normalizar una práctica indebida. Y eso también es corrupción, Gustavo, Correcto. porque Y ahí los pregunto, cargos en el sector público deberían asignarse por mérito, y no si por hacemos un reparto. paréntesis y te pregunto, y la respuesta de la prefecta Pavón, ¿cómo la analizas? Es decir, sí, pero ninguno de los que están ahí está trabajando. Es decir, como que no les di el puesto. Bueno, eso es positivo, yo te digo, eso es bueno. En Ya. el hecho de que se diga, por mucho de que me pidan cargos, no los voy a repartir. Eso habla bien de la prefecta Pavón, pero Ya. yo te digo, lo malo es ver que en muchos actores y sectores, y yo te repito, incluso probablemente te pasó a ti, le pasó a Mónica, me pasó a mí eso de, carajo, más de lo mismo, otra vez repartiéndose cargos. Y eso es normalizar. Porque no por el hecho de que se hayan repartido cargos en los 70s, en los 80s, en los 90s, en los 2000, hoy está bien que se repartan los cargos. No, no, incluso te digo la enorme incoherencia, ¿no? Está mal que se repartan cargos en unos sectores políticos, pero está bien que para mantenerse en el poder se repartan cargos del otro lado, ¿no? O sea, en este caso, normalizar ese tipo de prácticas que son abuso de poder para beneficio propio son los que nos tienen en el estado que mencionábamos al inicio del espacio. Mauricio, ¿qué es lo más grave que tú, desde esta visión de Transparencia Internacional y anticorrupción, evidencias en esta serie de chats, que hay diferentes temas que se han presentado ahí, ¿no? ¿Qué es lo más grave Mira, para ti? mira, de nuevo, yo no voy a referirme, Mónica, Ujú. a un chat o a un mensaje en específico, y voy a volver a partir del concepto que manejamos nosotros de corrupción. Corrupción es el abuso de poder para beneficio propio. Si yo gano una elección o soy designado autoridad de forma directa, estoy ahí para servir a la ciudadanía, para ejercer el poder por un mandato que me entregaron. No estoy ahí para repartir cargos, no estoy ahí para calcular fríamente qué piezas debo poner. Eso ya de por sí es una práctica corrupta. Y ocurre Ujú. no solo con la Liga Azul, ocurre con todos los actores políticos que están en este momento en competencia y en la esfera, sin excepción. Entonces, acá el punto es darle la importancia al tema en general. Porque uno podría decir, como les estoy diciendo, pero bueno, hay chats irrelevantes, sí, pero todo lo que deja ver en definitiva es que, por ejemplo, hay que poner piezas clave en las instituciones para asegurar impunidad. Hay que poner topos en las instituciones para asegurarnos filtración de información. Hay que poder negociar un espacio de poder con quienes vamos a designar, si es que efectivamente quieren ser designados. Y esas ya son prácticas que no están en línea con la Constitución y la ley, sino simplemente con los intereses políticos de un actor en determinado momento. Y In- de nuevo, no perdamos el foco. Si bien hoy estamos hablando de los benditos chats de Ujú. la Liga Azul, esta es una práctica recurrente
de todos los actores políticos en todos los niveles de gobierno. La pregunta es, ¿qué ha pasado después? ¿Qué pasa en el Consejo de Participación Ciudadana si se ha limpiado la corrupción? Como mencionabas, hay todavía una consejera en funciones que está también involucrada en este caso. El Consejo de Participación tiene una agenda para concursos, designación de funcionarios como fiscal, consejos de la judicatura y otras entidades. ¿Qué pasa? ¿Ya está limpio el Consejo de Participación o cómo está esa institución? Incompleto, Mónica, incompleto. Y la barbaridad de todo esto es que como falta un consejero, varios procesos y varias acciones tampoco avanzan en ese momento. Ya se ha depurado, pues, en teoría, con la eliminación de la bendita Liga Azul. Ya hay quienes claman victoria y ahora además se proclaman casi casi que adalides de la democracia y de la transparencia por el simple hecho de haberlo sacado. Pero el Consejo está sin una pieza. Se ha pedido pronunciamiento a la Procuraduría, ojalá salga rápido para ver quién asume el séptimo espacio, pero hasta que eso no ocurra, los procesos están parados o avanzando muy lento. Seguimos en este espacio diciendo, Mónica, ¿qué fue pues la renovación del CNE? Mónica, ¿qué fue la renovación del contencioso electoral? Gustavo, ¿cómo avanza el concurso para renovar la fiscalía si Diana Salazar deja en menos de un mes su cargo? ¿Se quedará prorrogada? ¿Se le encargará el subrogante? ¿Qué tantas preguntas que nos hacemos? Y los procesos, como se dice coloquialmente, cantan y bailan. La irresponsabilidad de esa institución, independientemente de que hoy esté depurada y tenga otros actores, sigue vigente. Y lo que tenemos que hacer nosotros desde este espacio es reclamar para que cumplan efectivamente con sus atribuciones constitucionales y le den al país autoridades, probas, productos de concursos transparentes, no de concursos chuecos ni concursos con errores. Mauricio, el Código de la Democracia, la Constitución y la Ley de Participación Ciudadana son las normativas que regularán el proceso de revocatoria de mandato del alcalde Pavel Muñoz. Este puede ser aplicado a las autoridades de elección popular y se definirá a través de un proceso de elecciones locales. Ahora, Marroquín debe reunir más de 2.000 firmas, la recolección de unas 201.392 firmas en 180 días. ¿Cómo sientes tú como quiteño este proceso? Mira, a mí me parece que uno puede ser muy crítico o no de la gestión de una autoridad, pero para ir a un proceso de revocatoria debe haber un motivo mucho más grande que simplemente la animadversión política. En ese sentido, pues hay recursos de por medio, porque la revocatoria es un proceso de elección a la inversa, que lo pagamos todos con recursos públicos, que tiene que ser trabajado de forma responsable. Recoger en ese país y, bueno, en este cantón, ese número de firmas no es fácil. Mira que estamos hablando de 200.000 firmas válidas, además, que es el equivalente a lo que tú, Gustavo, deberías reunir a nivel nacional para tener tu partido, tu movimiento político. Claro. Entonces, fácil no es. 180 días también es complicado. Entonces, si es que esa iniciativa efectivamente tiene éxito, me refiero a la recolección de firmas, los ecuatorianos deberemos de poner recursos para que se lleve a cabo este proceso sin garantía de éxito. Mira que más allá de Chao Pavel o de estos nombres rimbombantes que muchas veces se utiliza, deberíamos evaluar la gestión, no hacer algo como algunos están haciendo en medios, que como Pavel Muñoz fue sancionado por el contencioso electoral por el tema de haber patrocinado o haber publicitado una candidatura, ya no merece ser alcalde. Esa irresponsabilidad que también existe en algunos actores y en algunos sectores, termina pasando factura tarde o temprano. Es cierto que la revocatoria del mandato es una herramienta poderosísima, que muchos la promovemos, pero que tiene que activarse con total y absoluta responsabilidad. La falta de No con ejecución del cálculos presupuesto políticos. también es algo que se ha señalado, pero no es como razón válida para la revocatoria en este momento. No es uno de los argumentos, pero Mira, sí tiene unos resultados paupérrimos de gestión. Bueno, y eso se debió haber evaluado mucho más allá que simplemente decir, ahí está la sanción del contencioso electoral. Mira, y tú me preguntas a mí, y acá yo no voy a defender nada, yo he visto después de mucho tiempo que Quito tiene alcalde. No será el alcalde perfecto, todos nos seguimos quejando de algunos aspectos de la ciudad, pero finalmente tenemos alcalde.
Un alcalde y que mira cosas tan simpáticas como que finalmente y después de las ofertas de muchos anteriores, en noviembre del año pasado salió a decir, hay mucho trámite burocrático, hay mucho problema con el tema de las licencias, hay mucho problema con el tema de las patentes municipales, vamos a proponer una simplificación, una depuración y logra la aprobación unánime del Consejo Metropolitano y ahora tenemos un sistema en teoría mucho más eficiente y mucho más práctico para las licencias, para las patentes y para tantas otras cosas que para los quiteños hasta hace muy poco era un dolor de cabeza. Eso es algo positivo. Se está haciendo obra en algunos sectores indiscutiblemente, sí, pero también hay que considerar, y ojo que no estoy defendiendo a la persona, pero también hay que considerar, Mónica, que acá Quito todavía está pagando con su presupuesto esa deuda enorme vinculada al metro, a un metro que sí, todavía tiene problemas en funcionar y demás, pero que esos recursos son los que muchas veces impiden que otro tipo de obras públicas puedan ser realizadas. Y preguntaba ahí qué pasó de la experiencia anterior, de la salida del anterior alcalde de Yunda y que vino otro alcalde. Con esa experiencia, ¿qué pasó ahí? ¿Qué se puede rescatar o no? ¿Eso sirvió o no? Bueno, tú recordarás que a Jorge Yunda no le revocaron el mandato, no le revocamos el mandato. Se lo destituyó después de un proceso interno en el Consejo Metropolitano de Quito. Y pues te digo, ¿qué pasó después? Tuvimos un alcalde de transición, tuvimos una alcaldía que intentó hacer algunas cosas, pero por factor tiempo, por factor recursos tampoco lo logró. Hubo mucha pugna política, hubo mucha oposición al interior del consejo, porque estábamos hablando que era un alcalde sin mayoría, y tuvimos todos los problemas que tuvimos, que generó caos en Quito, que generó poca obra pública en Quito, y que nos tuvo hasta el punto en el que ya se dio una transición, ¿no? Entonces yo te digo, yo simplemente creo que más allá de que me caiga bien o me caiga mal el alcalde, me guste o no me guste su administración, esta herramienta poderosa de la revocatoria de mandato tiene que llevarse a cabo con total y absoluta responsabilidad. Si hay éxito en la recolección de firmas, pues vamos a las urnas y demos nuestra opinión sobre la gestión del alcalde. Si es que no se logra la recolección de firmas, pues simplemente esperemos, pero que además la recolección de firmas se haga no por el amor o el odio a la opción política que representa el alcalde, sino en función efectiva de si ha hecho o no una gestión como corresponde, ha incumplido su plan de trabajo o ha incurrido efectivamente en una de las causales que han motivado este proceso. Así debe ser. Hemos escuchado a Mauricio Alarcón, Gracias, director Mauricio, de la siempre. Fundación Ciudadanía de Desarrollo. Gracias, Mauricio, por estar con nosotros. Y nos vemos el 13, ¿no? Claro, el día de las Sí. elecciones. Y por No, supuesto, no, no, podemos no, conversar. ya quedamos con Mónica y con Gustavo comprometidísimos Eh, para el día en que los ecuatorianos elegiremos nuevo presidente o presidenta. Así es que Así es. será un gusto acompañarles nuevamente el día de las elecciones. Un abrazo Muchas grande. gracias. Abrazo grande, Gustavo, Mónica. Igual.